Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad hermosa que nos das de poder reunirnos, Señor, en tu casa. Y hoy venimos, Señor, delante de tu presencia, presentando, Señor, los diezmos y ofrendas, Señor, de tus hijos que, llenos de fe, Señor, con entendimiento, con ese temor reverente, traen delante de tu presencia, Señor. Hoy te ruego que puedan subir, Señor, como un sacrificio de olor fragante, y que cada uno de ellos, Señor, al cumplir con este principio de honra, Señor, abra las ventanas de los cielos sobre cada uno de ellos. Te lo suplico, Señor, abre las ventanas sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus vidas, Señor. Y que vengan sobre ellos, papito lindo, las consecuencias hermosas de cumplir con ese principio de honra. Y ahora también te suplicamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Te rogamos que envíes un espíritu de revelación a este lugar, Señor, y a cada lugar donde llega esta voz, Señor, en cada familia, en cada hogar, Señor, a través de los diferentes medios, de las diferentes plataformas, Señor, que puedas enviar un espíritu de revelación a fin de que podamos no solamente ver, Señor, sino también entender tu palabra y aún más allá de la letra. Te rogamos que mientras la misma es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra pueda caer en la buena tierra de nuestros corazones y así producir un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Hoy vamos a conversar nuevamente, hermano, en esta temática hermosa que el Señor nos ha permitido abordar por su misericordia, el poder ir inquiriendo. Hemos estado hablando acerca de las casas que vuelven atrás, y entonces comenzamos a abordar una temática titulada La casa de Sedequías, en la cual veíamos, hermano, que en el capítulo 34 del libro del profeta Jeremías, el Señor les dice: aunque por algún tiempo os habíais arrepentido y habíais sido hechos libres, nuevamente habéis vuelto a tomar a vuestros siervos y a vuestras siervas, a quien habíais dejado en libertad, y os habéis vuelto atrás. Entonces veíamos a partir de esta temática, hermano, algo bien interesante, y es que no se trata únicamente de experimentar libertad, sino que el propósito, hermano, es que nosotros podamos mantenernos en la ley de la libertad, que podamos experimentar esa libertad verdadera que Cristo nos ha dado. Pero entonces quiero ir entrando rápidamente para poder recapitular esta temática. Y solo voy a ir ahí a vuelo de pájaro rápido, ¿verdad? Solo abordamos, cuando estuvimos conversando esta temática, vimos que Judas no tenía temor, porque decíamos que el señorío de Dios se va a manifestar por medio del temor, porque dice la Biblia: si yo soy pues Señor, Malaquías 1:4, ¿dónde está mi temor? Entonces Judas no tenía temor porque él lo reconocía únicamente como maestro. Y entonces vimos también, hermano, el conocimiento sin revelación que manifiestan los discípulos de Juan cuando le dicen: ¿eres tú, Señor, o esperamos a otro? Es decir, lo presentaban o se referían a él como Señor, pero esto era únicamente conocimiento, pero de alguna manera, hermano, estaba carente de revelación, porque dice: ¿eres o esperamos a otro? Veíamos otro ejemplo en Mateo capítulo 8, verso 21, en aquel caso donde el Señor llama a un hombre y el hombre responde y dice: Señor, primero tengo que ir a enterrar a mi padre. Y entonces él está diciendo: tú eres Señor,
pero a la hora de llevarlo a la práctica, en la teoría te reconozco como Señor, pero a la hora de llevarlo a la práctica hay otros que son primero que tú. Entonces en realidad no eres Señor si hay otros que son primero. Veíamos también el caso del centurión cuando le dice: Señor, solo veíamos desde este ángulo este versículo hermoso, hermano, donde él le dice: solo envía la palabra, no vayas a mi casa. No entres a mi casa, no tomes el control de mi casa. Lo vimos desde este ángulo hermoso, donde le dice: yo solo, permítame, estoy parafraseando, yo solo necesito un milagro, pero no quiero que entres a mi casa, porque cuando Jesús entra a la casa, hermano, la casa es transformada. Veíamos también el caso de la mujer sirofenicia, cuando le dice: Señor, en realidad le dice: yo solo quiero la porción que liberta. Yo no quiero todo el pan de los hijos, yo no quiero toda la responsabilidad. Entonces le estaba diciendo: tú eres Señor, pero yo elijo. Vimos el caso de los discípulos cuando le dicen: Señor, despierta, no tienes cuidado que perecemos. Entonces le están diciendo a ellos: tú eres Señor, pero realmente no nos puedes cuidar en la totalidad. Veíamos también el caso del capítulo 25 de Mateo en la parábola de los talentos, donde aquel que recibe un talento lo llama Señor, pero le dice: eres duro e injusto. Entonces en realidad lo llama Señor, pero no lo conoce, porque el Señor es bueno, bondadoso y lleno de ternura. Vimos también el otro caso en el capítulo 25, ahí mismo, en el verso 44, donde muchos lo llaman Señor, pero no lo reconocen, porque el Señor les dice: me viste desnudo y no me cubriste, me viste hambriento y no me diste de comer. Y ellos le dicen: ¿cuándo te vimos, Señor? Entonces lo llamaban Señor, pero no lo reconocían. Entonces finalmente vemos este otro, en el cual los discípulos, entre ellos el discípulo del amor, cuando son enviados, hermano, a una ciudad y son rechazados, ellos le dicen: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y entonces ahí hacíamos alusión a aquel versículo donde la Biblia dice: el Señor, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces ellos le están diciendo: tú eres Señor, pero lo mío es mío, es decir, yo voy a tomar venganza. Entonces realmente era un reconocimiento, pero a la hora de llevarlo a la práctica no se estaba aplicando. Veíamos también por último el señorío en ciernes, en el caso cuando Pedro le dice: Señor, yo iré contigo aunque todos te abandonen, Señor. Y sabemos lo que sucedió. El Señor le dijo: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Entonces este era un señorío que estaba en ciernes. Pero entonces la semana pasada vimos y abordamos la faceta del señorío con conocimiento más revelación, que esto se potencializa de una manera impresionante, hermano. Y entonces cuando estos dos factores se juntan, el conocimiento más la revelación, entonces ocurre algo maravilloso en ese sinergismo. Vimos que lo que produce Lucas capítulo 5 verso 8, lo primero que va a suceder es el temor, porque Pedro dice que al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces lo primero que va a suceder cuando hay el conocimiento más la revelación, hermano, del señorío de Cristo, entonces esto, hermano, nos va a llevar al temor de Dios. ¡Qué maravilloso! Veíamos también el ejemplo de Zaqueo, Lucas capítulo 19 verso 5, donde el Señor le da una orden y le dice: Zaqueo, desciende a prisa, porque hoy me es necesario quedar en tu casa. Y entonces mire, ahí el Señor no llegó como invitado, el Señor llegó a tomar gobierno, llegó a ejercer autoridad. Qué maravilloso, hermano, porque lo que hemos estado conversando, por eso la importancia del señorío, es que estuvimos abordando en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32, donde la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en esa primera faceta de la libertad está íntimamente ligada al señorío de Cristo.
Entonces, si nosotros no tenemos un entendimiento claro, si nosotros no tenemos abiertos los ojos espirituales, podríamos caer en los errores que vimos en semanas anteriores, donde muchos en teoría le llamaban Señor, pero a la hora de llevarlo a la práctica no podían aplicarlo. Entonces veíamos, hermano, que si no pasamos por ese estadio de la manera correcta en el primer señorío de Cristo, hoy vamos a abordar una temática hermosa que hemos titulado Señor, Señor. Y entonces solo quiero concluir, hermano, con esto. Vimos estos reconocimientos del señorío de Cristo, donde va aunado al conocimiento la revelación, y entonces ocurren cosas maravillosas. Vimos a María a los pies del Señor, Lucas capítulo 10, verso 39. Vimos también el caso de el endemoniado gadareno, que en Marcos capítulo 5, verso 18, le rogaba que lo dejara acompañarle, pero le dice: Señor, déjame que te siga. Y el Señor le dice: me gusta tu deseo, me llega, tu bonita intención tienes, pero lo que yo necesito que tú hagas es que vayas a tu casa y a los tuyos y cuentes cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y entonces en ese reconocimiento, en ese conocimiento más revelación, fue no a cumplir sus deseos, sino a cumplir la voluntad del que lo enviaba. Ok, entonces, ya habiendo recapitulado esto, vamos a entrar ahora en esta temática en la cual le decía yo que hemos titulado este pensamiento Señor, Señor, porque entendemos, hermano, que ese primer estadio del señorío de Cristo nos va a llevar, hermano, a una faceta de la libertad, en la cual el Evangelio de Juan capítulo 8, 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es un nivel de libertad, y entonces podríamos de alguna manera concatenarlo, podríamos ponerlo de una forma paralela, si podríamos llamarlo así, como una libertad en el atrio, una libertad en el lugar santo y una libertad en el lugar santísimo, donde la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es una faceta de libertad, pero entonces nos lleva más allá, y entonces ahora en el verso 36 dice: así que si el Hijo de Dios os hace libres, seréis verdaderamente libres. Entonces, mire, parecería como un juego de palabras. Incluso muchas gentes dirán, los que no tienen entendimiento, los indoctos dirán: ahí la Biblia se contradice, porque ya había dicho en los versos anteriores que la verdad lo haría libre, y entonces ¿cómo ahora vuelve a decir que si el Hijo lo libertare, será verdaderamente libre? No es que es algo contradictorio, sino que aquí nos está dejando ver que la libertad, así como la revelación, así como el amor, es algo progresivo, así como la sabiduría. Es algo que no se alcanza una estatura de manera inmediata, sino que es algo en lo cual vamos madurando, vamos creciendo. Por eso la Biblia dice: si alguno está limpio, no dice quédese así, no, si alguno está limpio, límpiese más, límpiese más, límpiese más, hasta que podamos llegar a esa estatura donde la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Entonces, en este segundo estadio de libertad, es la libertad que el Hijo nos da, pero entonces mire, aquí enfatiza y dice: si el Hijo de Dios os hace libres, seréis verdaderamente libres. Entonces, esta es la faceta ya no solo del señorío, sino que ahora esta es la faceta en el cual hay un doble reconocimiento del señorío de Cristo, y por eso le hemos titulado a este pensamiento Señor, Señor. Y entonces quiero ir entrando ahora al Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 22, y dice de la siguiente manera: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿qué dice ahí? Señor, Señor. Mire, ese como un doble reconocimiento de señorío. No profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Entonces mire, aquí parecería, en estos versos, hermano, parecería como que hay un reconocimiento del señorío de Cristo, en ese sinergismo donde lo reconocen dos veces como Señor, porque en el verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Y qué es lo que hicieron, hermano? Estos personajes, hermano, que aparecen aquí, dice que profetizaron. Dice la Biblia que echaron fuera demonios, y dice que hicieron, mire, no pocos, sino muchos milagros. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí, hermano? Cuando nosotros seguimos leyendo el versículo, mire, hasta el versículo 22, todo parecería indicar que va muy bien. Tienen un doble reconocimiento del señorío de Cristo. Tienen manifestaciones, hermano, de poder, manifestaciones de dones, hermano, autoridad. Pero entonces cuando vemos el versículo 23, hermano, el Señor les declara y les dice: jamás os conocí, apartaos de mí. Mire, y quiero resaltar esto, hermano: los que practicáis la iniquidad. Entonces quiero ponerle ahora otros versículos, hermano, que encontramos en la primera carta que escribe el apóstol Juan. Y por eso le decía yo, tal vez si ponemos toda la pantalla, papito, porque quiero señalar algunas cosas bien interesantes. Y miren lo que dice en el verso 23. Le decía yo que a mí me impactó, hermano, porque parecería que estos personajes tienen un reconocimiento de un doble señorío de Cristo, pero cuando nosotros llegamos al versículo 23, hermano, el Señor hace mención de algo que a mí me llama la atención, porque Él los aparta de Él y les dice: apártense de mí, o apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Y mire, cuando nosotros vemos a simple vista, hermano, parecería como que estos hombres, hermano, o estos personajes representados en el verso 22 del capítulo 7, como que son hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres poderosos, ungidos. ¿Por qué? Porque profetizan, porque echan fuera demonios, porque hacen milagros. Pero recordémonos, hermano, que el enemigo de nuestra alma, que el Señor lo reprenda, también hará señales y prodigios engañosos. Y entonces en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 8, dice, mire, es que aquí yo enfaticé por eso: los que practicáis la iniquidad. No dice los que pecaron, sino que aquí lo está llevando a un nivel más elevado, es decir, a un nivel más profundo, porque recordémonos que está la transgresión, se sigue involucionando, y entonces llegamos al pecado, y en el último estadio se encuentra la iniquidad. Pero mire, estos que aparecen en el verso 23 del capítulo 7, no solo cometieron iniquidad, sino que dice que practican la iniquidad. Es decir, que se convirtieron en una especie como de especialistas. Se volvieron, hermano, como una especie, hermano, de expertise. Su expertise de ellos, hermano, era la iniquidad. Ya la practicaban de tal manera, así como cuando un músico se convierte en un virtuoso, no de la noche a la mañana, sino debido a las jornadas, a las horas que pasa practicando un instrumento, hermano. Y entonces estos personajes que aparentemente profetizaban, echaban fuera demonios y hacían muchos milagros, hermano, pero cuando el Señor, el que tiene ojos como llama de fuego, les acerca el zoom y les dice: apartaos de mí, porque jamás os conocí, los que practicáis la iniquidad. Y entonces cuando vemos aquí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8, dice: no dice el que peca, el que practica el pecado.
El que practica el pecado, el que lo vuelve parte de su rutina, el que lo vuelve un hábito, ¿cómo lo vamos a identificar de quién es? Porque lo está practicando. Entonces, el que practica el pecado, dice el apóstol Juan, este es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ahora en el verso 9 dice, ninguno, mire, y esto no es algo optativo, esto es un absoluto. Ninguno es ninguno. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, uno de los mayores indicadores o una de las cosas, hermano, que a nosotros nos va a dar la evidencia, si es que alguien verdaderamente ha nacido de nuevo, si ha nacido de Dios, hermano, cuando hay un arrepentimiento genuino, no únicamente se va a manifestar por medio de lágrimas, aunque definitivamente cuando hay un arrepentimiento genuino, este tiene que ir acompañado de una actitud, tiene que haber manifestaciones externas, pero un arrepentimiento genuino está íntimamente ligado a una palabra griega, que es la palabra metanoeo, que significa un cambio de mente. Es decir, que es un cambio de mentalidad en la cual se da un giro de 180 grados, se cambia totalmente de rumbo, hermano. Y esto nos hace ver cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque hay un cambio de dirección. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien ha nacido de nuevo? Definitivamente se va a manifestar, no en que ya no peque, sino que eso que antes, hermano, le producía tanto deleite, aún inclusive quizás en otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, cuando uno pecaba, incluso se jactaba. Se jactaba, hermano, quizás la persona que robaba incluso se jactaba de cuánto se había robado. La persona que cometía crímenes, hermano, se ufanaba de esos crímenes. Pero ahora, cuando está la simiente, dice ahí, la simiente de Dios que ya está en él, entonces aun cuando esa persona, hermano, vuelva a pecar, digamos que volvió a reincidir, volvió a tomar, se fumó un cigarro, se echó una palabrota, inmediatamente, si la simiente de Dios está en él, eso dejó de producirle deleite. Ya no le produce deleite, sino antes viene, hermano, viene como ese contrictamiento del Espíritu Santo, porque ahora ya la simiente de Dios, el Espíritu Santo, ya está operando en esa persona. Y entonces cuando nosotros pecamos, hermano, inmediatamente viene un pesar que es producto de parte de Dios, porque la Biblia dice que hay una tristeza que viene de parte de Dios y esta produce arrepentimiento. Como que algo sucede, hermano, así como le ocurrió al rey David en el capítulo 51 del libro de los Salmos, donde él dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, porque él se recuerda cómo él era una persona alegre, una persona que aún en medio de las adversidades, en medio de las vicisitudes, en medio de los valles y desiertos, él decía: con todo yo me alegraré en el Señor. Con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Así como citaba el profeta Habacuc, él decía: muchos se levantan contra mí, muchos son los que dicen no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y eres el que levanta mi cabeza. Pero entonces cuando nosotros transgredimos y el Espíritu de Dios ya está morando en nuestro corazón, viene una tristeza de parte de Dios, la cual produce arrepentimiento. Entonces veíamos que estos dos tienen un reconocimiento, pero entonces ahora quiero llevarlo a mostrarle algo con lo que quiero enlazar, hermano, y quiero llevarlo al capítulo, si podemos leerlo, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, verso 5 y verso 13, por favor. Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Ok, entonces veíamos que el apóstol Juan dice, el que practica, ese es del diablo. El que practica es del diablo, y todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces ahora vemos, hermano, por qué el Señor a este grupo de personas que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Ahora vemos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, hermano, donde aparecen las dos bestias, la primera que emerge de la tierra y la segunda que emerge del agua. Entonces vemos que la primera bestia dice en el verso 5 que a esta bestia le fue dada una boca, mire, que hablaba grandezas. ¿Y qué es lo que dijo este grupo? Señor, en tu nombre profetizamos. Porque una profecía es algo grande, hermano. Una palabra que viene aparentemente de parte de Dios, hermano, es algo. Por eso la Biblia dice que no menospreciemos las profecías. No debemos menospreciarlas, ni debemos apagar el don del Espíritu Santo, sino que antes, por eso mire, vuelvo a la carga, los hermanos que tienen el don necesitan estar activos ahí, no importa que no estén presencialmente, estar ahí en su casa, no perdiendo el tiempo a la hora de la adoración, sino sumergidos al unísono con nosotros. ¿Para qué? Para que al momento cuando viene la activación podamos fluir en cualquier lugar. Pero entonces mire, dice que le dieron una boca que hablaba grandezas, y este grupo dice, Señor, en tu nombre profetizamos. Pero entonces ahora dice que también le fue dada autoridad. Y mire, esto se hace evidente, hermano, cuando este grupo dice, Señor, no solo profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero mire, cuando nosotros vemos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, hermano, a estas bestias se les dio la capacidad de poder hablar grandezas, de poder tener autoridad, porque el ejercicio de la autoridad, hermano, en el ámbito espiritual es algo maravilloso. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que también en el reino de las tinieblas también reconocen autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero alguien dirá, pero ¿y cómo así que echaron fuera un demonio? Claro, echaron fuera un demonio porque lo que sucedió es que llegó uno de un rango más elevado. Y entonces quizás hasta hubo manifestaciones se le salió el demonio de la bolera, ya no toma así, pero ahora quizás le entró un demonio de locura. Le entró un demonio de ocultismo o qué sé yo, hermano. Pero entonces lo que yo veo en el capítulo 13, verso 5, que a estas bestias se les dio autoridad. Pero mire, en el verso 13 dice, y también a la segunda bestia se le dio la capacidad de hacer grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y entonces este grupo dijo, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Claro, en el verso 13 dice que estas bestias también hacen grandes señales. Entonces por eso la importancia, hermano, de que haya un reconocimiento genuino. Pero decíamos las semanas anteriores que todo, así como el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, así también el principio del señorío de Cristo en nuestras vidas se hace evidente a través de un temor reverente. Entonces sigamos aquí adelante, porque yo quiero llevarlo, hermano, lo quise llevar como de lo que está más bajo, hermano, es decir, algo que definitivamente, mire, a este grupo de Mateo capítulo 7, aunque lo llaman Señor, Señor, notemos algo bien interesante, que el Señor les dice, apartaos de mí. Y dice la Biblia, hermano, en el capítulo 25 de Mateo, que va a llegar un momento cuando Él va a separar, así como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pero no solo eso, que los aparta de Él. Mire, cuando alguien va al infierno, hermano, el infierno no es otra cosa sino una separación total de la presencia de Dios.
Entonces, ¿qué palabras más fuertes? Porque el Señor les dice, apartaos de mí, pero aunado a eso les agrega y le dice, jamás os conocí. Aunque usaron mi nombre, aunque hicieron señales, aunque hicieron prodigios, aunque echaron fuera demonios, jamás os conocí. ¿Por qué? Porque se convirtieron en practicantes de la iniquidad. Entonces eso es interesante, hermano. Pero mire, quiero que leamos ahora Lucas capítulo 6, versos 46 y 47. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Ok, entonces veíamos que el primer grupo definitivamente es un grupo que en la práctica lo llaman Señor, Señor, pero están completamente descalificados. Ahora este grupo, hermano, yo lo veo como un grupo que ya no está descalificado, sino un grupo que está en el atrio. Reconocen el doble señorío de Cristo, porque en el verso 46 dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces mire, decíamos las semanas anteriores, y vuelvo a la carga, que el señorío de Cristo se va a hacer evidente a través del temor. El señorío de Cristo va a comenzar a hacerse manifiesto, vuelvo a la carga, así como el principio de la sabiduría también comienza en el temor. Pero ahora, para poder llegar a este siguiente nivel de la libertad, recuerde que ya no solo es el conocimiento de la verdad, sino que ahora estamos hablando de un grado de libertad más elevado, donde la Biblia dice, así que si el Hijo de Dios os hace libres, una libertad, seréis verdaderamente libres. Lo lleva a un nuevo nivel de libertad. Así, mire, ¿sabe cómo es esto? Es como las tres luces. Una es la luz del sol, la luz del atrio, es buena, ilumina, nos da la capacidad de percibir, pero dentro del lugar santo hay otra luz diferente. Y aquí dice, no hay nada nuevo debajo del sol, aunque puede dar una gran gama de objetos, hermano, podemos contemplar muchas cosas, pero no hay nada nuevo. Pero cuando ingresamos detrás del primer velo, ya no es la luz del sol la que ilumina, sino que es la luz del candelabro que ilumina los 66 libros de la palabra, y esa luz es maravillosa. Pero mire, si seguimos avanzando dentro del lugar santísimo, hay otra luz que es la luz de la presencia de Dios. Entonces, hermano, en los diferentes estadios de la libertad es algo maravilloso. Por eso él dice, así que si el Hijo de Dios os hace libres, van a llegar a un nuevo nivel de libertad. Pero aún no se termina todo. Pero entonces mire, aquí en el verso 46, él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Entonces, para poder llegar a este reconocimiento, no solo en teoría, sino en la práctica, hermano, se va a hacer evidente, ya no solo en el temor, sino que el temor tiene que ir acompañado de las obras. Porque dice aquí, me llamáis Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo. Todo el que viene a mí y oye, por eso sabemos que lo importante, hermano, todo comienza. El primer mandamiento en orden cronológico para el pueblo de Israel es Shema Israel, oye, oh Israel. Y no solo oír como oír llover, sino oír inteligentemente. Pero ahora que hemos oído inteligentemente, no podemos quedarnos únicamente con el asombro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, así le sucedió a las multitudes, aún a los fariseos, a los religiosos. Le decían, wow, Señor, jamás nadie ha hablado como tú has hablado. Mire, qué bueno que seamos asombrados, pero no se trata solo de quedarnos con el asombro, sino ahora hay que seguir en el siguiente estadio, y después del asombro hay que poner en práctica, hay que poner por obra esas palabras maravillosas que hemos escuchado. Entonces él dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Aquí, esto es lo columnar, hermano, de este pensamiento. Es que no únicamente oigamos, es cierto que oigamos con ese temor reverente, pero ahora que lo llevemos a la práctica. Si solo oyen,
entonces solo podrían decirle Señor, pero entonces para poder decirle Señor, Señor, es necesario oír y poner por obra. Y entonces ahí se estarían dando las dos facetas del doble señorío de Cristo. Y entonces yo ponía aquí como referencia, hermano, es como el ejemplo que la Biblia nos deja ver del joven profeta, donde el Señor lo envía a profetizar ahí donde se encontraba Jeroboam, hermano, y va a profetizar en contra del altar. Pero Dios le había dado instrucciones específicas, le dijo: no regreses por el mismo camino, no comas ni bebas. Y entonces mire, él oyó, pero a la hora de ponerlo en práctica, apareció otro pseudo profeta que le dijo: es que Dios también me habló y me dijo que vayas a mi casa, y le dice: ven a mi casa esta Navidad. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que sucedió? Un león le salió al encuentro y lo mató. ¿Por qué? Porque únicamente oyó, pero no lo puso en práctica. Ok, sigamos aquí avanzando. Quiero que leamos ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, entonces mire, por eso decíamos, hermano, que el doble señorío de Cristo está íntimamente ligado, no solo a ese reconocimiento, no solo a oír, no solo el temor, sino hay que poner por obra, hay que ejecutar. Y entonces le ponía yo solo como título, pero una especie de ecuación, si así quisiéramos llamarlo, hermano, en el cual puse: oír más hacer es igual a entrar. Recuérdense que a los del grupo de Mateo capítulo 7 les dijeron: ustedes apártense de mí. Pero entonces ahora él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros queremos entrar, hermano, recuerde que hay tres niveles, hermano. En el Evangelio de Juan capítulo 3 viene Nicodemo y le dice: Señor, ¿qué debo de hacer para ver el reino? Y para ver el reino, él le dice: te es necesario nacer de nuevo. Pero ahora, para poder entrar, el Señor le dice: te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Pero el tercer estadio, hermano, es que nosotros podamos heredar el reino. No solo verlo, no solo entrar, sino que podamos heredarlo. Pero entonces mire, pero si no podemos entrar, ¿cómo vamos a heredar? Entonces yo ponía aquí, para eso, para poder hacer la voluntad. Porque el que hace la voluntad, ese automáticamente está reconociendo el doble señorío, no solo de labios, porque recuerde que la Biblia dice: este pueblo de labios me honra, de labios me dicen Señor, Señor, pero a la hora de llevarlo a la práctica no hay un reconocimiento con revelación. Entonces el Señor dice: el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Pero entonces Romanos capítulo 12 verso 1 dice: no os conforméis a este ayón, no os conforméis a esta época, a este siglo, sino antes bien sed transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, a fin de que podáis conocer cuál es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, en esas tres facetas: la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta. Pero entonces, para eso, hermano, nosotros necesitamos ser transformados. ¿Y cómo vamos a lograrlo, hermano? La Biblia dice: mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y por eso la importancia que nosotros estemos oyendo la palabra, que nosotros estemos oyendo. Pero vuelvo a la carga, no solo como oír llover, sino oír inteligentemente. Oír inteligentemente sus palabras, prestarle atención con cuidado. Señor, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Prestar atención con mucho cuidado a las profecías, hermano, a los acontecimientos, a los escenarios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir qué es lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces quiero seguir avanzando.
Juan capítulo 3, yo le decía esto, aquí le puse yo temor y obras, sinónimo del doble señorío. Respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo, ahí tiene un señorío, no puede ver el reino de Dios. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no nace ya no solo de nuevo, sino ahora del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, temor y obras es señal del doble señorío de Cristo. Pero entonces, mira, ahora quiero ir entrando, hermano, esto maravilloso que quiero que veamos juntos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 6, verso 11 y verso 12. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Ok, detengámonos un momentito aquí. Entonces decíamos que el Señor les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si solo oyen? Porque Él dice, ¿a quién compararé? A un hombre que oye la palabra, pero no la pone por obra. ¿Y a quién compararé? A uno que oye, a uno que reconoce el señorío, pero a la hora de ponerlo por obra, está reconociendo el doble señorío. Entonces, en el primer verso que vimos, hermano, aquí, en el capítulo 25 de Mateo dice, pero a medianoche se oyó. Aquí se lo puse yo en letras de otro color porque quiero resaltar esto. Recuerde que aquí estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Y entonces sabemos que la Biblia nos deja ver que hay 5 sensatas y hay 5 insensatas. Pero entonces notemos esto, hermano, que a la medianoche todas tuvieron la capacidad de oír, todas oyeron. Pero entonces mire, ¿por qué estas vírgenes, hermano, que de alguna manera, y vamos ahora leamos por favor los siguientes versos, y por eso quiero resaltar que están reconociéndolo en un doble señorío, pero decíamos que el doble señorío se va a evidenciar únicamente si oímos y ponemos por obra. Entonces leamos el verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Ok, entonces mire, ellas oyeron, ellas sabían que ellas debían, y aquí no estamos hablando de la novia, sino que estas son doncellas que van a salir a recibir al novio y a la novia. Pero entonces mire, aquí hay algo bien interesante, que estas le dicen en el verso 11, Señor, Señor, te reconocemos con ese doble señorío, pero en realidad, hermano, era un reconocimiento únicamente de labios. ¿Por qué? Porque oyeron, pero a la hora de ponerlo en práctica, hermano, dice la Biblia que ellas no habían preparado suficiente aceite. Es decir, oyeron que iba a venir el novio, oyeron que tenían que salir a recibirlo, y entonces dijeron, será. Mire, quizás ahora déjeme ahora poder aterrizar la idea, hermano, para poder trasladarlo y aplicarlo a lo que estamos viviendo, hermano. Hemos estado viviendo, hermano, una situación que jamás antes en la historia de la humanidad se había experimentado. Y entonces hemos estado viendo a través de los diferentes escenarios, hermano. Hemos estado oyendo a través de enseñanzas tan hermosas, no solo en labios de nuestro apóstol, sino de los diferentes ministros de la misión, hermano. Como todas estas cosas, hermano, todos estos escenarios, todas estas manifestaciones nos están apuntando, hermano, para que nosotros levantemos nuestra cabeza, porque la Biblia dice que cuando veamos todas estas cosas, es el tiempo de erguirse y es el tiempo de levantar vuestras cabezas, porque nuestra redención está cercana. Pero entonces, mire, tal vez podríamos decir, esas vírgenes tan lentas, sí, pero podríamos aplicarlo ahora a nosotros, hermano, al tiempo real, al tiempo presente, donde hemos estado oyendo que el Señor está a las puertas,
que el Señor viene. Y hoy el Espíritu Santo hablaba a través de los dones del Espíritu, y decía acerca de la importancia que el Señor quería, hermano, erradicar la amargura, quería quitar la dureza del corazón, hermano. Y entonces mire, ¿no será que podría sucedernos así como esas vírgenes, que el Espíritu nos está hablando y nosotros decimos, será? Cuando venga el año otro, en el de la reconciliación, no me voy a reconciliar, a ver qué viene el otro año. No, por eso la Biblia dice, si hoy escucháis la voz del Señor vuestro Dios, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron vuestros padres. Entonces estas vírgenes de labios le dicen, Señor, Señor. Y observamos en el verso 6 que tenían la capacidad de oír, sí oían. Entonces ellas podían decirle únicamente Señor, pero no Señor, Señor. Y entonces en el verso 12, aquí hay algo interesante, hermano, mire, y es que por eso debemos acercarle el zoom a la Biblia, que es tan linda, tan hermosa. Veíamos que el grupo de Mateo capítulo 7, el Señor les dice, apártense porque jamás los conocí. Esos están totalmente expulsados, hermano, están fuera. Pero entonces a estas, en el capítulo 25, verso 12, el Señor les dice, en verdad os digo que no os conozco. Y entonces, ¿por qué no las conocía el Señor? Ay, pastor, ¿será que no se las habían presentado? No es que no se las habían presentado, sino que Lucas capítulo 6, verso 44 dice, pues cada árbol por su fruto se conoce. Entonces, estas vírgenes imprudentes, insensatas, no tenían fruto, no dieron fruto. Y la Biblia dice que todo árbol que no dé fruto, dice la Biblia, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Es decir, va a ser arrojado, hermano, no al fuego eterno de una condena, hermano, ahí en el infierno, no, sino que nos habla acerca del momento de la gran tribulación, hermano, donde ahí tendrá que madurar, ahí tendrá que crecer, ahí tendrá que pasar por esos estadios que definitivamente no quiso alcanzar con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra, con la ayuda de los ministros, hermano, con esos dones, con esos domas que Dios ha dejado, hermano, a fin de poder equipar a la iglesia. Pero entonces, ¿por qué estas vírgenes, hermano, que la Biblia nos deja ver que eran insensatas? Mire, yo solo aquí para recapitularle, le ponía yo aquí como esa involución del doble señorío. Y en esa involución, mire, el primer grupo le llama, pero no le reconoce. Es decir, oye, pero no hace. Por eso el Señor les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, en este primer grupo le llaman Señor, Señor, pero no lo reconocen. ¿Por qué? Porque no hace. Entonces Él les dice, como no hacen, no tienen derecho a llamarme Señor, Señor. En el segundo grupo, oye, pero no se prepara, así como le sucedió a estas vírgenes insensatas. Oyen, pero no se preparan, y entonces a estas no se les abre. Al primer grupo no se les da derecho de llamarlo Señor, Señor. Al segundo grupo no se les abre. Y al tercero, es decir, que son grupos que van como descendiendo, hermano, a estos grupos. Y en el tercer grupo, hermano, vimos a esos que le llamaban Señor, Señor, tenían señales, pero tampoco tenían fruto. Y la Biblia dice, y el fruto del Espíritu es amor, templanza, benignidad, bondad, mansedumbre, longanimidad, dominio propio. Y dice, contra estas cosas no hay ley. Entonces, a este grupo, a estos últimos, los apartan definitivamente. Entonces, mire, me quedan 10 minutos todavía.
Quiero que veamos esto. Porque recuerde que tenemos que rescatar, salvar lo salvado, lo salvable. Porque ese grupo que definitivamente el Señor les dice: apartaos de mí, jamás os conocí, vosotros que practicáis la iniquidad. Pero entonces ahora debemos centrarnos, hermano, en estos dos grupos que son salvables, que son rescatables: aquellos que oyen y que no hacen, aquellos que oyen y no se preparan, aquellos que oyeron no dieron ese fruto. Por eso, mire, ¿y sabe por qué sucedió esto? Porque no se dejaron ministrar por la sabiduría. Porque la Biblia dice que aunque eran vírgenes, eran insensatas. Estaban faltas de sensatez, faltas de conocimiento. Y entonces definitivamente observamos, hermano, a la luz de la palabra, que hay una batalla entre dos potestades, hermano. Una de ellas es la sabiduría, que es una potestad maravillosa de parte de Dios, y hay una potestad antagónica, que es la necedad. Y entonces, hermanos, si nosotros no nos dejamos ministrar por la sabiduría que viene de parte de Dios, hermano, entonces definitivamente seremos ministrados por la potestad de la necedad. Porque las dos claman, las dos están buscando, hermano, en busca de los simples, de los faltos de conocimiento. Lo hace la sabiduría, pero también lo hace la necedad. Entonces, mire, Proverbios capítulo 1, verso 20 dice: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. Mire, ahí está la sabiduría clamando. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el target? Dice el verso 22: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré conocer mis palabras. Entonces, la sabiduría de Dios, hermano, está clamando, está en las plazas, está en las calles, hermano, en las esquinas. Y entonces está diciendo: ¿hasta cuándo, simples? La Biblia dice, hermano, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero no solo se trata de, ya la pedí y no me cayó nada. No, la Biblia dice: el que pide. Pero mire, no se trata solo de pedir, sino hay que pedir insistentemente, porque la Biblia nos deja ver algunos ejemplos, hermano, de personajes, por ejemplo, como esa viuda que la Biblia dice que tenía una querella, y había un juez que no temía a Dios, que no quería hacer nada, pero debido a la insistencia de esta viuda, dijo: le haré justicia para que deje de importunarme. El Señor nos deja ver otro ejemplo de un hombre de familia que llega a tocarle la puerta a su conocido a medianoche y le dice: me ha llegado una visita, no tengo que darle de comer. Y él le dice: ya estoy en cama con mis hijos. Y entonces, debido a la insistencia, sigue llamando, sigue insistiendo. Dice este hombre: me levantaré y le daré lo que necesita para que deje de importunar. Entonces, hermano, si nosotros entendemos, hermano, que nadie nace con sabiduría que viene ya implícita en su carácter, hermano, en su personalidad. Todos venimos faltos, hermano, pero a nosotros nos corresponde buscarla. A nosotros nos corresponde buscarla, así como lo hizo el rey Salomón, el cual presenta holocaustos, presenta sus ofrendas delante de Dios. Y Dios se le presenta y le dice: pide lo que quieras. Y él dice: Señor, tu siervo es joven, dale a tu siervo un corazón entendido para guiar a este pueblo tan numeroso que le has dado. Y entonces, mire, cuando nosotros estamos buscando con insistencia, hermano, cuando nosotros estamos anhelando: Señor, es cierto, yo ya no quiero ser el mismo simple, yo ya no quiero ser burlador, ya no quiero ser necio, porque aquí, mire, aquí es una involución de la simpleza al burlador y a caer en la necedad. Nosotros necesitamos salir, hermano, y ser ministrados por la sabiduría de Dios.
Y él dice en el verso 23, volveos a mí. Mire, en el año de la reconciliación, hermano, no solo es reconciliarnos con personas, hermano, sino aún poder reconciliarnos, hermano, con la sabiduría de Dios. Volveos a mi reprensión, y he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, dice aquí, y os haré conocer mis palabras. Qué maravilloso. Pero mire, verso 24, porque he llamado y me habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. Pero entonces mire, aquí vemos como que alguien dirá, pero no pasa nada. Mire, sigamos leyendo. Cuando nosotros voluntariamente desechamos la sabiduría, y entonces indiscutiblemente va a venir una administración del lado de la necedad. Dice el verso 26, también yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Mire, el verso 28 es un versículo de terror. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Así como le sucedió a esas vírgenes del capítulo 25, donde están buscando con insistencia, Señor, Señor, ábrenos. Y Él les dice, apartaos de mí, porque no os conozco. Entonces mire, ¿será que nuestro Dios es injusto? ¿O no será que previo a esas palabras hubo una oportunidad hermosa de parte de Dios para poder ministrar a estas doncellas? Para poder quitarle la simpleza, para poderles quitar esas actitudes de burlador, para quitarles esas actitudes de necedad y poder derramar sobre ella su espíritu, así como veíamos en el verso anterior, y que entendieran sus palabras. Pero ¿qué sucedió? Dice el verso 24, rehusaron oír, y cuando extendió su mano, nadie hizo caso. Desatendieron el consejo y no desearon la reprensión. Entonces en el verso 28 dice, me invocarán, ¿pero por qué? Porque viene la angustia. Vienen días de angustia, hermano, vienen días difíciles para la humanidad, hermano. Y aunque sabemos que nosotros estamos en el mundo, el Señor dice que habrá una notable diferencia, hermano. Pastor, ¿y cómo le va a hacer? Mire, yo no sé cómo hizo en la tierra de Gosén, cuando la Biblia dice que a partir de la cuarta plaga en Egipto estaban llorando y en la tierra de Gosén estaban siendo resguardados. Había plagas, hermano, donde moría el ganado, donde había tinieblas, donde caían grandes granizos, obscuridad, hermano, muerte de primogénito. Y en la tierra de Gosén estaban protegidos. ¿Sabe por qué? Porque viene un tiempo, hermano, donde la Biblia dice que habremos de ver la diferencia. Y esa diferencia, mire, no se hace notable cuando las cosas están en calma. Esa diferencia entre el que teme a Dios y el que no lo teme, entre el que sirve y el que no lo sirve, esto se va a evidenciar cuando comienzan los juicios. Cuando comienzan los juicios. Y por eso en el verso 28 del capítulo 1 de Proverbios dice, entonces después de que venga esa angustia, después de que venga esa tribulación, me buscarán, me invocarán y lo harán con diligencia, pero yo no me dejaré hallar, no les voy a responder. Y mire qué maravilloso es cuando nosotros, hermanos, somos sensibles a su voz. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te voy a responder. Por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo salvaré. Lo pondré sobre una roca alta. Mire, verso 29 dice, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. No quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda reprensión. Ahora comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero
el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. El que me escucha, el que escucha la voz de la sabiduría, vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Pastor, pero ¿y qué es lo que viene? Yo no sé qué es lo que viene, hermano. Lo único que yo sé es que el Señor nos ha dado grandes promesas y en esas promesas podemos descansar. En esas promesas podemos descansar. El que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Descansaremos, viviremos seguros, viviremos confiados. No solo tú, hermano, sino toda tu casa. Dios va a guardar a los tuyos, así como lo hizo con Noé. Será una administración como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque vemos que en la casa de Lot menospreciaron el consejo de la sabiduría. Definitivamente, hermano, dentro de esa casa, inclusive desde el momento cuando Lot decide apartarse de su tío Abraham, decide separarse de aquel que levantaba altares, decide apartarse del hombre que tenía la promesa y va en pos de lo que sus sentidos le indicaban como una mejor tierra. Y desde ese momento él va en declive, él va en descenso. Y entonces vemos cómo al llegar a un lugar que no era el lugar que Dios lo había enviado, hermano, su casa comienza a ser permeada con la iniquidad. Aunque él se afligía, hermano, no se salía de ese lugar. Él afligía su alma, pero se quedaba estático, hermano, de tal manera que su casa fue permeada, su casa fue afectada. Pero que el Señor nos ayude para que nuestras casas puedan ser ministradas a la manera que fue ministrada la casa de Noé. Pero el que me escucha vivirá seguro, vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Muchas gracias, papito. Ayúdanos cada día a poder reconocer, Señor, tu señorío, pero que sea un reconocimiento con entendimiento, con revelación, el cual nos conduzca a ese temor reverente. Pero después de ese temor reverente, Señor, que podamos ser diligentes, Señor, en poner por obra tus palabras, en guardar y obedecer tus estatutos, tus ordenanzas, Señor, en ser ministrados, Señor, por la sabiduría que viene de lo alto, Señor, por esa sabiduría que viene de parte de Dios, la cual es tan poderosa que a los simples les da entendimiento, les da la capacidad de adquirir conocimiento, de crecer, de madurar. Tu palabra dice que si estamos faltos la pidamos, pero no solo que la pidamos, sino que la busquemos, que llamemos insistentemente a la puerta, que estemos con esa actitud correcta, deseando. Por eso tu palabra dice que anhelemos los dones. Y en el tiempo que tú lo has señalado, Señor, lo recibiremos de la misma forma que anhelemos esa sabiduría que viene de parte tuya, Señor, para que podamos ir creciendo, Señor, ir avanzando, Señor, en esos niveles de libertad donde al entrar en esa faceta, Señor, experimentaremos un nuevo nivel de libertad. No solo el que da el conocimiento de la verdad, sino aquel que puede ministrar el Hijo del Hombre en ese doble reconocimiento del señorío, para que podamos avanzar, Señor, a una vida, Señor, gobernada por tu Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios es el Señor. Ahí hay libertad, y que podamos permanecer en esa libertad
y que nuestras casas puedan permanecer y no volvamos atrás, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Sí, Señor. Y tú me escuchaste, tu amor en mí es lo que restauraste. Clamé a ti. Sí, Señor. Y tú me escuchaste. Así es, clama un momentito. Amor en mí es lo que restauraste. Clámale. Que venga la administración de la sabiduría. Corre, bebé, que irororobosto. Ayúdanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Orra pramastu quitarrabaso alaba. Orribiribi kindarama. Orrikirarama rabrama maiso. Sí, Señor, sí, Rey. Hoy clamamos a ti, hoy clamamos, hoy clamamos. Hoy clamamos, clamamos. Padre, escucha el clamor de tus hijos, Señor. Escucha el clamor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Escucha, Señor, la voz de tus hijos, de tus hijas que claman. Muchas gracias, papito lindo. Ahí donde está tu pueblo, Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Hoy vengo sellando, Señor, esta palabra, estas promesas, estas instrucciones en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor, suplicándote que las hagas fructificar al 100 por 1. Hoy te ruego, papito, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas, y que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo. Amén, amén y amén. De esta manera te bendecimos. Que la paz de Dios vaya con cada uno de ustedes. Bendiciones.